¿Qué onda, Marlene? ¿Cómo va tu primera semana de escuela? Oh, no, tu tercera ya. Todo bien, todo muy bien. ¿Estresada o qué? Fíjate esto. Qué padre. Que es, Para civil, lo del acto jurídico, ya, ya. pero en grande, porque no, el que hicimos con el... Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Muy Muy bien. bien, muchas Todo- gracias. Gracias. Bienvenidas, Bien. bienvenidos. Gracias por estar aquí. Cristina, ¿cómo estás? Compañero Fullerat, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Gracias a Dios, muy bien. No Qué alcanzo a bueno. ver más porque están muy chiquitas para mí. Estamos. Bien, bien, licenciado. Namaste. Tomás. Namaste. Nada Es- más. Está usted muy ad hoc para la plática de hoy, licenciado Puertas. Pues estamos intentando. Qué buena Claro. biblioteca, compañera Patti. Sí, por aquí muy contenta de poder estar con ustedes y aprender un poco de todo lo que tiene para darnos. Ay, muchas gracias por estar aquí. Pues bienvenidas de nuevo, todas y todos. Gracias. Gracias, maestro. Antes de entrar en materia, como quizá algunas de las personas que nos acompañan, tanto nuevos alumnos de la facultad como personas externas a la institución, no tienen por qué saberlo, me gustaría muy brevemente hacer una referencia a la facultad, al programa Liberarte y a la fundación. La facultad es una institución privada de educación superior, especializada en el derecho,
que fue fundada en 1988 por un grupo de 11 profesores y de alrededor de 70 estudiantes y alrededor de 8 personas que trabajaban en la institución. Venimos de una larga tradición de un proyecto académico que inició el doctor Arturo Salinas Martínez, pues en los años 50 y que fue pasando por diversas instituciones educativas de la localidad hasta llegar al momento de la fundación de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Es una institución, como dije, privada, que no pertenece ni depende ni del gobierno, ni de los partidos políticos, ni de los empresarios, ni de las empresas, ni de las iglesias. Es una institución autónoma. Como parte de sus principios filosófico-educativos, tiene 4 principios filosófico-educativos, uno de ellos se relaciona con el propósito de abrir a los estudiantes al arte, a la cultura y a la trascendencia. Por ello, desde la fundación misma de la institución, de manera informal, comenzamos con un muy modesto programa cultural que incluyó, por ejemplo, un cineclub que se inició con mi televisión y con una casetera que una estudiante de la facultad nos prestó. Y que, bueno, años después, cuando la facultad se mudó a Santa Catarina, pues pudimos contar ya con un auditorio y tener un cineclub que operó durante 4 años, todos los martes, sin interrupción alguna. Pero es hasta hace 8 años que se establece de manera formal lo que llamamos el programa Liberarte. Liberarte busca, pues, ese propósito de abrir al estudiante al arte y a la cultura, pero también abrirse a la comunidad, recibir a toda la comunidad del área metropolitana de Monterrey, desde luego, sobre todo, para que participen en nuestros programas. La actividad principal de Liberarte hasta ahora ha sido el organizar exposiciones de arte, algunas de dibujo, otras de escultura, otras de pintura, de fotografía, de instalación. Y lo hemos venido haciendo primero de manera mensual y después de manera bimestral. También tenemos otros programas más pequeños, como el de llevar a los estudiantes a visitar exposiciones, tanto en museos como en galerías de la ciudad, o como el tener lo que llamamos la pieza del mes en la biblioteca de la institución. Este semestre, como todos sabemos, por desgracia, este año más bien, desde el mes de marzo la institución tiene sus instalaciones cerradas, no hace falta explicar la razón, y tuvimos que interrumpir la última exposición que teníamos programada para el semestre anterior. Por ello, pensando que aún no tenemos la certeza de cuándo volveremos, es que hemos pensado a lo largo de este semestre ofrecerles de manera virtual algunos eventos que de alguna manera buscan, pues no sustituir, sino buscar nuevas formas de comunicación con ustedes. Finalmente, la Fundación PFGC, aunque es una idea que surge hace alrededor de 20 años, se cristaliza y se formaliza hace justamente un año, en agosto, con el propósito fundamental de poner sus acervos bibliográficos y artísticos o plásticos a disposición de toda la comunidad, a través de diferentes esfuerzos. El día de hoy, como ustedes saben, el propósito es que conversemos un poco sobre un objeto que es un calandam mogol, es decir, un portaplumas, realizado en lo que hoy es la India, para ser más concretos y específicos, en el Imperio Mogol, que tuvo una vigencia desde por ahí del año 1500 hasta el siglo XIX, cuando los ingleses toman finalmente
posesión del territorio indio y lo hacen parte del Imperio Británico, como todos sabemos. Quizá el más importante, el más reconocido, el más famoso de los emperadores del periodo mogol fue Akbar el Grande. Akbar el Grande es reconocido por su inteligencia, por su sabiduría, por su gran carácter de estadista. Fue un constructor de edificios extraordinarios, pero sobre todo fue un hombre que estableció un régimen de tolerancia del pensamiento y de tolerancia de las creencias religiosas en la India de ese momento. Es un periodo en el que conviven de manera específica, pues, las muy distintas religiones que existen en la actualidad de la India. Todos sabemos que India es más que un país, un subcontinente, de hecho se le llama un subcontinente, que está formado por más de 1.000 millones de habitantes y que va desde las cordilleras del Himalaya al norte hasta la isla de Sri Lanka o Ceilán al sur. La diversidad tanto cultural como religiosa, como étnica, como lingüística de la India, pues es realmente sorprendente. Tenemos, por hablar de composición étnica, pues tenemos desde los caucásicos, herederos de los persas, en el norte de los Himalayas, hasta las personas que tienen una composición racial más similar al sureste asiático, que están en la punta inferior de la India, en la zona ya cercana a Ceilán o a Sri Lanka. Vamos a acompañar esta lectura. Bueno, yo voy a acompañar esta lectura, me gustaría poderlo compartir con ustedes, lo comparto en una forma simbólica, con un té que está aquí, ¿sí? Que es un té de Darjeeling. Darjeeling es una hierba que viene justamente de la cordillera del Himalaya, es decir, de la zona de lo que hoy es Afganistán y la India propiamente, y Pakistán también en parte. El Darjeeling es muy conocido en el mundo entero, desde luego los ingleses lo hicieron famoso en Occidente, y lo vamos a acompañar, como diría el maestro Salinas, a reserva de mejorar, con unas galletas que, si bien no son de la India, son galletas del mundo árabe. Son grivas, galletas de almendra, una receta que es muy popular en la zona del norte de África, específicamente en Marruecos. Así es que, pues, espero que las disfruten junto con la lectura que vamos a hacer el día de hoy. Y con eso, si existiera alguna pregunta, con mucho gusto la contesto, y si no, paso a la lectura. Todo muy bien, maestro. Todo muy bien. Sí. Bueno, Y todo muy bien. gracias. Soñar con palacetes de Maharajas. Dicen por ahí que a las ciudades se les conoce caminando. Esa idea posee una buena dosis de verdad. Aunque el simple acto de andar no garantiza por sí mismo, las experiencias del descubrimiento y de la familiarización con un espacio urbano. Más que caminar, hace falta pasear. Y además, hacerlo con un espíritu dispuesto a la exploración y abierto al encuentro. Por eso, más que un asunto de echar a mover pies y piernas, lanzarse a conocer una población es iniciar o continuar una aventura. Yo,
comencé a apreciar la capital de Francia a los 7 años de edad, literalmente montado sobre el lomo de un elefante de la India en el zoológico de París. ¿Cómo no soñar entonces, a tan temprana infancia, con palacetes de Maharajas? Y fue así que muchos julios después, allá por el año de 2003, paseando por la isla de San Luis, durante una calurosa tarde de verano, me topé en la vidriera de un pequeño establecimiento una escribanía de ébano y marfil. Debo confesar que llegué hasta ahí, como las mejores cosas de la vida, por accidente, movido por una pasión muy poco relacionada con los objetos bellos del pasado: consumir un sorbete helado de la Maison Bertillon. Pero el punto ahora es otro. A través de dicho écritoire, fabricado en Mumbai o Bombay, como le quieran decir ustedes, en 1880, establecí contacto con Alexis Renard y su galería de antigüedades, de artes de Oriente y de curiosidades, localizada en el número 5 de la calle de los Dos Puentes. Y una mañana de sábado, en noviembre de 2006, accedí al sitio de internet de dicho establecimiento en busca de un regalo. Aclaro que dicha exploración virtual, o más bien la compra que fue producto de ella, solo fue posible porque años atrás un exalumno que entonces dirigía el departamento jurídico de una conocida empresa regiomontana, hoy propiedad de capital holandés, tuvo la gentileza de solicitarme una opinión jurídica en un asunto de importancia para la corporación. Ello me permitió no solo realizar una investigación profesionalmente interesante, sino recibir un ingreso inesperado por concepto de honorarios. Por lo que, después de destinar a mis ahorros un porcentaje de dicha percepción, con unos pesitos en la bolsa, decidí, ávido buscador de objetos singulares como siempre he sido, echarme a nado en busca de una perla rara. Y eso fue lo que encontré expresado en un portaplumas Calandam, hecho en el norte de la India, probablemente en la zona de Rajasthan, durante el siglo XVII, y procedente, según reza el certificado de autenticidad, de una antigua colección francesa. La pieza es de marfil. Se encuentra decorada en la cubierta con 3 rosetones de plata en forma de flor y en los costados y en la parte inferior con remaches de ese mismo material. El interior del calendar posee una división destinada a servir como recipiente para la tinta y guarda también una charola con 3 compartimientos para plumas, calams, decorados con arcos de estilo arabesco. El material precioso utilizado, según expresa el propio certificado, indica que el propietario de este portaplumas ocupó una elevada posición social. ¿Acaso, me pregunto, se trató de un escriba al servicio de algún alto funcionario o incluso del emperador mogol? No lo sabemos. Dentro de las páginas del libro Calendar and Persian Lacquer Work, publicado en Londres en el año 2000, pueden apreciarse varias ilustraciones de objetos similares.
un portaplumas de marfil parcialmente dorado, con miniaturas de paisajes elaborados en la técnica del wash, fue entregado a la mismísima reina Victoria de Inglaterra, emperatriz de la India, en el año de 1886, con motivo de su jubileo de oro como monarca. Dicha pieza, que forma parte de la colección del Museo Victoria y Albert de Londres, Inglaterra, aparece publicada en la obra Furniture from British India and Ceylon, que está publicada por el Museo de Peabody, Essex, en el año de 2001. Otro Kalandam, hecho en la India también durante la época mogol, de forma parecida al anterior, aunque elaborado en jade, con incrustaciones de rubíes, puede verse en el trabajo Islam Art and Architecture, publicado en el año de 2004. La fotografía incluye a la cuchara que se utiliza para medir los ingredientes de la tinta, al mango para la pluma y al cuchillo que se usa para sacarle punta al tajo. Herramientas utilizadas por los calígrafos, tales como las tijeras, el cuchillo y el descansaplumas, en donde se coloca la pluma para que no manche, fabricados en Turquía durante el siglo XIX, pueden apreciarse en Islamic Art and Culture, A Visual History, un libro publicado en Nueva York en el año de 2005. Una escribanía y un portaplumas de madera con incrustaciones de concha nácar, hecho en Gujarat, India, en el siglo XVI, actualmente en el Museo de Arte de Virginia, en Estados Unidos, puede verse en el libro The Arts of India, publicado por el propio museo en el año de 2001. El vocablo Kalandam procede del árabe kalam, que quiere decir pluma, que proviene a su vez del sánscrito kalama, que se relaciona con el latín cálamos y con el griego cálamos. En español se llama simplemente cálamo y en inglés quill. La palabra tiene asimismo hondas raíces religiosas. Nace del concepto islámico al-kalam, título de la sección El Cálamo, que es parte del libro sagrado del Corán, que es el principio creador de donde todo emana. Hay que pensar que en el mundo monoteísta, judeo, cristiano, musulmán, la palabra de Dios es la creadora del universo. Recuerden aquello de hágase la luz y la luz se hizo. El texto referido abre así: en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, por el cálamo y los que escriben, por la gracia de tu Señor, que tú no eres un poseso, tendrás ciertamente una recompensa ininterrumpida. Hay que recordar que dentro de la civilización islámica la caligrafía posee un lugar preeminente. Se considera que la palabra escrita constituye el medio por excelencia para la expresión de la palabra de Dios, que ellos llaman Corán. De ahí precisamente que el escriba, quien escribe, ocupe un lugar destacado dentro de las sociedades donde prevalece dicha tradición religiosa. La ausencia de imágenes dentro de ese credo, por otra parte, ha convertido a la letra misma en una auténtica forma de expresión artística. La fuente gramatical de cálamos, como dije, reside en la palabra griega que se origina en la figura mitológica de Cálamos, dios del río Meandro, en Turquía,
que desemboca en el mar Egeo. Cálamos, personaje mitológico griego, es hijo del dios del río, Meandro, quien fuera amante de Carpos, fruto, un joven conocido por su belleza, que a su vez era hijo de Céfiros, viento del oeste, y de Cloris, primavera, porque el viento del oeste anuncia la llegada de la primavera que traerá al fruto. Cálamos y Carpos participan en una competencia de natación en ese río. Carpos se ahoga y Cálamos, en su dolor por la muerte de su amante, se deja también ahogar en ese mismo caudal, convirtiéndose en un cálamo, es decir, en una planta espigada que surge precisamente en las márgenes de los ríos. El sonido que generan los cálamos, mecidos por el viento, según cuenta la leyenda, es el lamento de Cálamos por la muerte de Carpos. El cálamos o cálamo en su sentido botánico es una planta, como dije, que crece en las márgenes de los ríos. Cálamos posee también prosapia literaria. Walt Whitman, padre de la poesía moderna en lengua inglesa, toma la palabra calamus para dar título a una sección de su famosa obra Leaves of Grass. Transcribo unos cuantos versos de tan espléndido poema. Scented herbage of my breast, leaves from you I glean, I write, to be perused best afterwards. Tomb leaves, body leaves growing above me, death. Perennial roots, tall leaves, oh, winter shall not freeze you, delicate leaves. Every year shall you bloom again, out from where you retired, you shall emerge again. Mi encuentro final con la pieza de la que hablo no pudo darse en forma inmediata. Todos sabemos que las normas internacionales en materia de protección de la vida de los elefantes dificultan su envío por servicios de mensajería. El portaplumas hubo de esperarme en su casa por espacio de 8 meses, hasta que finalmente, a lomo de pasajero aéreo de clase turista, arribó a su hogar regiomontano en el verano del 2007, dentro de la maleta del irredento flaneur que esto escribe. Y desde ahí, a través de un periplo de siglos que comenzó en el norte de la India hasta la capital de Francia, viene a visitarnos el día de hoy. El objeto guarda, más que plumas, residuos de tinta acumulada durante varios siglos, pero sobre todo, huellas de la imaginación de quienes lo fabricaron, vestigios del gozo de quienes lo disfrutaron y testimonios del cuidado de quienes lo conservaron a fin de que pudiese llegar casi intacto hasta nosotros. El Calendam aloja en su tintero el espíritu fecundo de líquidos que alguna vez fueron nieve de la cordillera del Himalaya y agua de la vertiente del río Sena. Esa esencia, convertida en palabra escrita, transforma hoy la cresta de la Sierra Madre en una poética caligrafía de peñascos y nos invita a soñar en esta tarde con palacetes de Maharajas. Antes de terminar y abrir a la conversación, quisiera mostrarles algunos ejemplos de portaplumas y de escribanías fabricados en diversas épocas y en distintos países del mundo. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen un tintero o portaplumas o caja de plumas fabricado en plata en Turquía
o para ser más precisos, en el Imperio Otomano. Por otro lado, podemos ver en la parte superior de esta imagen dos ejemplos de calendars o portaplumas hechos en papier-mâché en la zona de Persia y de Afganistán. Más adelante, en esta otra imagen, podemos ver otro ejemplo de un tintero y portaplumas, también del mundo árabe, fabricado en plata. Por otro lado, también podemos ver otras imágenes, en este caso, imágenes producidas en Oriente, pero para el mercado europeo, como esta escribanía hecha en maderas preciosas, que seguramente fue elaborada para el mercado inglés o francés en el siglo XIX. Más adelante podemos ver como, para terminar, un ejemplo más de una escribanía hecha para el mercado francés, que incluso tiene en la parte superior, como ustedes pueden leer, una leyenda que dice, escríbeme pronto, o más bien frecuentemente, para ser más exactos. Yo les agradezco mucho su atención y tenemos unos minutos para poder conversar. Gracias. ¿Preguntas? Oye, Gerardo, ¿Sí? habla Memo Cárdenas. ¿Me oyes? ¿Me estás? Muy bien, lo que pasa es que no, de repente se dejaba de oír, pero ahora sí ya te oigo muy bien. Oye, ¿cómo se dice realmente en español? Porque estoy acostumbrado a, es Maharaja en inglés y en la India. Sí. ¿Cómo se dice en español? Porque en Madrid dicen Marajá. ¿Ves que no Sí. pronuncian H's ni nada? Memo, Sí. no lo sé con precisión, como tú lo he escuchado de diferentes maneras, y me estoy acogiendo más que nada a la forma, digamos, más fonética del término. Pero como tú, yo he escuchado Maharaja, Maharaja, Viene del sánscrito Maha, que es grande, y Raja, que es cabeza. O sea, es cabeza grande, el que gobierna. que gobierna, exactamente. Entonces, el nombre en sánscrito es Maharaja, pero aquí en español, no sé, como ahorita dijiste, los emperadores mogoles. ¿Es mogul o mogol? En español es mogol. Mogol, En ok. El imperio mogol, ok. Sí, el periodo mogol. Okay. En inglés se llama mogul, exactamente. Pero si vamos al diccionario, volviendo a la palabra Maharaja, como quiera que se diga, si vamos al diccionario, aparece con el acento en la última A. Marajá. Sí, exactamente. Ok, Sí. Marajá. Es bueno recuperar el español, ¿eh? Bienvenido, Memo, qué gusto que estés aquí. Con mucho gusto, qué interesante, qué padre pieza. Es Pues una joya. una cosita chiquita que se los puedo, la vimos en fotografía, se los puedo mostrar si gustan en vivo. No estoy viéndome exactamente, pero espero que ustedes lo puedan ver bien. Es grande, ¿eh? Wow. ¿Sí? Qué hermosa pieza. Mira, se destapa, esta es la tapa. Sí. Esos son sus 3 remaches o rosetones, vamos a decirlo así. Y tiene pues las manchas del tiempo y de la tinta, por supuesto. El sabor del marfil, pues es grande porque, como se puede apreciar, tiene su, ayúdeme con la palabra, Memo, tiene su, ¿cómo se llama? El toque, un toque sensual. Es muy agradable al tacto. Así es. Sí. Es fresco, es frío. Así es. Qué lujo, y luego, ¿eh? se le quita esta tapita. ¿Sí? Y aquí es donde se colocan las plumas. O para ser más exactos, los cálamos. Los tajos, sí.
Aquí tiene unos pequeños remaches porque pues es muy delgada la capa, digamos. ¿Sí? Pero en este caso no hay corazón de madera, es marfil simplemente. Y esta es la parte inferior, en donde podemos ver el tintero propiamente, y esta otra zona, que es pues para colocar las tijeras, para colocar quizá el descansaplumas, para colocar los tajos, es decir, los diferentes utensilios que se requieren para escribir. ¿Sí? Las piezas victorianas belleza de son de pieza. madera, sí. Son de madera con marfil. Esta no tiene nada de madera. Yo creo que es una pieza 100 o 200 años anteriores a la época victoriana. Porque es 100% marfil y plata. ¡Qué lujo! Esto es 100% marfil y eso sí la hace extraña. Tiene algunos, como es natural, pues tiene algunos accidentes del tiempo. Pero bueno, es una pieza muy linda. ¿Sí? A sus órdenes para cualquier otro comentario o pregunta. Hola Gerardo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Porfirio? Muy bien, gracias por compartirnos esta magnífica pieza. Al contrario, gracias por acompañarnos. Qué bueno que andas por aquí. Yo aprovecho para quienes, aprovecho para hacer un anuncio, para quienes no los identifiquen. Guillermo Cárdenas, el arquitecto Guillermo Cárdenas, es el propietario de una maravillosa galería que se llama Museión, que yo les súper recomiendo que la vayan a visitar. Está por la avenida Roberto Garzazada, más o menos a media cuadra, a una cuadra del cruce de Roberto Garzazada con la avenida Lomas del Valle. Y no quiero decir más, pero se van a sorprender, porque es un verdadero museo. ¿Quién es? Pues Memo. Exacto. Hola, Porfirio. Hola Memo, qué gusto. Unos añitos de no verte, mejor no hacemos cuentas. Y Porfirio Sosa Torres pues uno de los dos propietarios de una galería que está en el centro de Monterrey, de arte popular mexicano, que también es un verdadero paraíso. Carapan fue fundado en 1950 por un hombre extraordinario del que a lo mejor algún día hablaremos, que fue Humberto Arellano, y el padre de Porfirio, el ingeniero Porfirio Sosa, adquirió de don Humberto ese establecimiento hace aproximadamente, corrígeme Porfirio, pero quizá unos 40 años. Sí, en el 83. Ok. Y desde entonces está en la familia de Porfirio, en una construcción antigua y hermosa. Hola, ¿cómo estás? Ese colado. ¿Cómo vas a ser colado? Bienvenido. ¿Hace mucho que no veo tus preguntas? ¿Cuándo vas a poner preguntas en Facebook? Ha estado más lacónico últimamente. Pero tengo una pregunta sobre la pieza, Gerardo. Es Gabriel. Vamos a presentar a Gabriel, ahí está. Sí, Porfirio. Para la conservación de una pieza así, ¿qué cuidados se tiene que tener? Porfirio, teóricamente, pues se necesita que no haya cambios de temperatura, que haya una cierta humedad, pero no demasiada. En términos prácticos comprenderás que eso pues no es muy fácil de lograr. Yo diría basta con no exponerlo a la luz, basta con ponerle de vez en cuando acercarle un poquito de agua para que se humedezca y pues pedirle a Alá que la conserve. Me encantó el detalle de la tinta, de esa pátina que tiene. Sí. Con la tinta, eso está maravilloso. Gracias, esa es la palabra que andaba buscando un rato, la pátina, exacto. Gracias. Sí, porque hay que pensar, digo, siendo un poquito románticos, pues sí. Alguien escribió con esa tinta y sí, uno se pregunta qué escribió, quién fue y qué escribió con esa tinta.
Sí, sí. Gracias. Al contrario a ti. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo le quería agradecer, maestro, por transmitirnos esto por medio de aquí de Zoom, porque me gustó mucho el ambiente de los cuadros y del té, que cómo nos lo ofreció y todo, y la lectura me pareció muy interesante. Y pues gracias por compartírnoslo a pesar de esta situación. Me gustó mucho. Al contrario, con mucho gusto. Sí, gracias. Bienvenida. Dime tu nombre si me haces favor porque no alcanzo a leer. Yo soy Marlene. Marilyn, muy bien. Marlene, sí. Ya. Sí, de primer licenciado. de primer semestre, ¿verdad? Sí, estoy en primer semestre. Ya está, muy bien. Ah, escuché una voz por ahí. Sí, ese fui yo. Perdón por interrumpir. ¿Tú? Matthew. Sí, claro. ¿Cómo estás, Mati? No, muy bien. ¿Y usted, licenciado? Nos estás viendo desde Canadá, ¿verdad? Sí, aquí con las luces aurora boreales. Desde Saskatchewan o algo así. Más o menos así se pronuncia, ¿no? Desde Saskatchewan, sí. Eso, exactamente. Sí. No, pues qué gusto, licenciado. O sea, la verdad que sí entré no sabiendo qué iba a haber y me tomó en sorpresa. O sea, qué gusto inesperado. O sea, nomás dije, yo pensé que ustedes daban una introducción a una pieza de arte y dije, no, el licenciado hizo esta historia. Entonces le empecé a escuchar y no, sí me está Una súper bien. pequeña historia. Sí, Qué exactamente. felicidad. No, ya nunca voy a perderme una de estas. Está súper bueno. Porque los objetos hablan, Matthew. Como seguramente Memo no me dejará mentir, los objetos hablan y dicen algo, dicen mucho, sobre todo cuando vienen de muy lejos. Es correcto. Tienen vida propia. Así es. Guillermo y yo somos amigos, éramos niños. Sí, creemos que poseemos las piezas, pero no, las piezas son las que nos poseen a uno. Y uno se va y las piezas pasan a otra mano y a otra mano, y así es la vida. Imagínate, Matthew, si se supone que esto se fabricó o se hizo en el 17, pues quiere decir que tiene varios siglos de andar dando vueltas de mano en mano, ¿verdad? ¿Cuántas generaciones lo han conservado para que todavía existe? Y lo que es más interesante, ¿cuántas generaciones lo conservarán en el futuro? Sí. Qué hermoso, licenciado. ¿Algún comentario? No, pues en resumen me gustó mucho todo, muy interesante todo. Me gustó la descripción de la India como un subcontinente. Es un subcontinente, Andrés, así le dicen formalmente, el subcontinente indio. ¿Sí? No sabía, pero pues ahora ya sé. Es que es enorme. Memo Cárdenas nos puede contar muchísimo de la India, porque ¿a qué edad fuiste a la India, Memo? Muy temprano. A los 15 años, le di la vuelta al mundo y paramos en la India. Exacto. Y yo siento que el país más parecido a México en todo el mundo es la India. Probablemente sí. Somos muy parecidos en nuestra utilización del color, en nuestro arte popular, en nuestra fisonomía incluso, en nuestra cortesía, en nuestro barroquismo, en muchas cosas, ¿verdad? ¿No? Sí. Curiosamente somos países hermanos. En esta parte mágica que tenemos los mexicanos y que los indios desde luego tienen de manera muy evidente y clara. Y la antípoda de México, lo que está del otro lado, todo el mundo cree que es China, pero no, es la India. Sí, claro. Es la India, es el sur de la India, es por las Maldivas, es por Sri Lanka, Ceilán, Goa, todo eso. Exacto. Les cuento que, digo, Memo, cuéntanos algo tú, pero yo les puedo contar que solamente he estado en 2 ocasiones. Una por ahí del 2006, yo creo, en el que hubo un evento de la Universidad de Harvard y pues me lancé. Solamente 8 días, que es muy poco para India y es poco para lo lejos que está India. Pero después de 26 horas de viaje, llegué a mi hotel como a las 11 de la noche y seguí las instrucciones de mi médico, que me dijo,
te tomas una pastilla para dormir, cenas algo ligero, te tomas una pastilla para dormir, te duermes y hasta el día siguiente. Entonces, literalmente, eso hice. Mi hotel estaba en la zona de las embajadas, por describirlo de alguna manera que nos es familiar, pues sería un poco como Polanco, más o menos, en la Ciudad de México. Era un hotel moderno y yo ni siquiera me tomé la curiosidad de abrir la ventana en la noche. En la mañana, cuando descorrí las cortinas, me encontré con una gran avenida de 4 carriles por lado, en la que había, desde luego, carros y autobuses y demás, una multitud de gente caminando por todas partes, pero lo más extraordinario es que había carretas, bueyes, vacas, changos, y cualquier cantidad, más que changos, bonobos, desde luego, y cualquier cantidad de animales que andaban por ahí. Es decir, de pronto, a la hora de despertar, en un cuadrito de unos cuantos metros cuadrados, pues tuve un shock cultural de ver lo que es India. ¿Alguien más? ¿Quiere contar algo? Sí. Gerardo, ¿cómo estás? Amador Garza. Hola, Amador, ¿cómo estás? Bien, Gerardo, muy interesante. Me encantó cómo empezaste hablando de cómo recorriendo una ciudad conoce uno la historia, ¿verdad? Sí, Amador. Precisamente hoy en la mañana estaba escuchando un documental de la BBC, de los grandes imperios, y aquí es bien importante, no recalcar, a lo mejor nos puedes hablar un poquito, cuando llegaron los ingleses a mediados del siglo pasado, se aliaron de alguna forma o instrumentaron gobernar a través de los marajás, ¿verdad? Porque de alguna forma, pues era muy diferente a los reyes, pero ya tenían una estructura. ¿Conoces un poquito del sistema de gobierno, cómo se aliaron, verdad? Creo que fue lo que precisamente hoy en la mañana estaba escuchando eso. No conozco mucho, Amador, solo pues algunas pinceladitas. Sí. Pero es súper interesante porque hay que pensar que los ingleses llegaron ahí como llegaron a otros, sobre todo a comerciar, ¿verdad? Sí. Poco a poco fueron estableciendo cabezas de playa, puertos en donde podían entrar y salir, y estableciendo contacto con las élites de este país. Quiero imaginarme que se encontraron con un país enorme, muy sofisticado, muy complejo, sumamente difícil de entender y más de gobernar. Y entonces, pues quizás siguieron lo que siguieron los romanos, ¿verdad? Tratar de, vamos a decir, de permitir que el país siguiera su curso y de concretar a gobernar en lo mínimo. Y fue lo que hicieron a través de las alianzas precisamente con estos príncipes, porque pues son príncipes de alguna manera. Claro. Las diferentes regiones. Fíjate, hubo un dicho, un comentario ahí en ese documental, que eran, digamos, creo que hablaban de 80,000 ingleses que estaban gobernando Inglaterra, un territorio en aquel entonces como de 400 millones. Y decían ellos que si cada uno de los hindús agarraba en sus manos un puñado de arena, sucumbían a los ingleses, los enterraban, ¿verdad? Es decir, el reto tan enorme para los ingleses, yo creo que fue el reto más grande el imperio India, ¿verdad? Yo creo que sí. Y sin embargo,
hay como, yo me atrevería a decir que es una relación curiosa de amor-odio la que existe entre la India e Inglaterra, o más bien de la India respecto a Inglaterra, porque sus élites se educaron ahí, se siguen en las universidades, hablan la lengua inglesa, en cierta forma son una extensión del mundo inglés, pero su cultura permanece. Sí, muy diferentes, pero intercambiaron muchísimo. ¿Va? Muchísimo, así es. Y luego, si uno ve, por ejemplo, Nueva Delhi, pues es muy curiosa porque tiene todos los... Se parece mucho a Washington en cuanto a que es una ciudad con grandes avenidas, con camellones, con edificios y perspectivas muy espectaculares, muy arbolada, con rotondas por todas partes, pero al mismo tiempo tiene un toque completamente distinto, ya desde el origen y pues más ahora. Sí. Porque te encuentras cosas, no sé si aún siga siendo así, porque yo estoy hablando de 2007 y la India va muy rápido en su desarrollo, digamos. Sí. Pero en 2007 tú veías sobre los camellones de las grandes avenidas gente viviendo en carpas y haciendo todo lo que se hace cuando se vive en un lugar. Es decir, perdón, pero no era sorprendente ver personas orinando o defecando en la calle, en pleno centro de la capital. Claro. Durmiendo, haciendo todo lo que se hace en una casa, porque es su casa. Claro. Es como si en el Mall de Washington, para hablar de algo que nos es más familiar, de pronto encontráramos un campamento. Claro. Sí. Muy interesante, Gerardo. Muchas gracias. ¿Claro? ¿Algún otro comentario, pregunta, observación? Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sería una pregunta. ¿Cómo se llama el traje que está vistiendo ahorita? Es una camisa, nada más. Pero no sé si probablemente tenga un nombre que no conozco. Es una camisa de lino, que tiene unos cuantos bordados en esta parte, y que siguiendo la recomendación de un amigo mío de muchos años que ha estado en India no sé cuántas veces, pero por decir algo, 40 veces, le pregunté que qué debía de hacer y me dijo, no pierdas el tiempo yendo a buscar lugares en donde comprar cosas. Compra lo que quieras en el hotel en el que vas a estar, porque ahí vas a encontrar todo y vas a encontrar una muy buena selección. Y así es. Seguramente hay mejores, pero esta, pues, bueno, fue la que encontré yo en el hotel en el que yo estaba. Así de simple y de práctico. Gerardo, como último comentario, hay un libro que yo creo que algunos hemos leído que se llama El Sari Rojo, de Javier Moro. Sí. Si queremos entender un poquito, claro, Occidente con India, es un magnífico libro para entender la cultura hindú, ¿verdad? India. Sí, definitivamente. Así es. También famoso de Octavio Paz, que se llama Visiones del a ver, ayúdeme a alguien, pero creo que... Se me hace que se llama Ladera Este. Que habla de su experiencia de India, ¿verdad, Memo? Ladera Este, sí. Y habla de los mausoleos, de las tumbas de los Lodi,
en el 1968 más o menos. Es un libro, si vas a la India tienes que leértelo y luego volverlo a leer estando sentado ahí en esos mausoleos. Yo me lo llevé en el vuelo precisamente y lo disfruté muchísimo porque una de las primeras secciones cuenta cómo llegó a India en barco y cómo vio la bahía de Mumbai y el gran que está aquí al lado del hotel Taj y bueno, todas sus experiencias. Y efectivamente fue en los años 60 que muy famoso, como sabemos, el hecho de que Paz renunció a la diplomacia en el 68 estando en India, con motivo de la masacre de Tlatelolco. Sí. Pues yo creo, Gerardo, que vale la pena seguir estas conversaciones y seguirle con la India, porque pues, ya le agarramos el hilito y tú no te acabes el té, sigue tomándote el té por nosotros y seguir platicando, que cada quien enriquezca y que cada quien intercambie ideas y sueños, porque una manera de viajar es a través de la imaginación, no tienes que ir físicamente. Absolutamente, tal vez es la mejor manera de viajar. Bueno, también la otra es muy buena. La India la padeces. Cuando estás en India, padeces la India, pero sí, es el país más extraordinario del mundo. Sí, Memo, hace 2 años que estuve en Mumbai, cuando llegaba yo al hotel en la noche, realmente llegaba muerto. No era un cansancio físico, era más que un cansancio físico, de tanta información, de tanto estímulo permanente, ¿sí? Porque tanta belleza, sí. Color, movimiento, entonces es interesantísimo, pero es demasiado también. Y hace falta como que digerirlo, ¿verdad? Sí. Pienso lo mismo que tú. ¿Estas pláticas van a ser cada vez a la semana, una vez al mes? ¿Cómo las tienen planeadas? No, Memo, pensamos hacerlas una vez, 4 al semestre, para ser más. Y sí, una posibilidad sería agarrar la India, y otra posibilidad sería irle cambiando un poquito. Vamos a ver qué dicen los vientos. Cristina Flores le pregunta que cuál es el nombre del libro. Y Mónica también. El libro de Paz, lo acaba de decir Memo, Ladera Este, ¿verdad? Ladera Este. Bueno, ese a lo mejor tiene varios. Sí, debe tener varios. Pero ese es el que más me gusta porque es de Nueva Delhi, habla de las tumbas de los Lodi, la zona en la que normalmente estás cuando vas de turista. Habla de la isla de Elefanta, ¿verdad? Sí. Sí, eso ya está en Mumbai, sí. Exacto, sí. Exacto. Pues bueno, yo no les quiero quitar más tiempo, de hecho ya nos pasamos del tiempo que estaba establecido, pero si alguien tuviera algún último comentario, encantado de... Yo me despido con un gran abrazo para ti, Gerardo, para ti, Amador, que hace mucho que no te veo, para Porfirio y para igualmente, todos. Guillermo. Gerardo, no nos quites tiempo, nos los enriqueces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Aprendizaje. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por compartir. Muchas gracias, profesor. Maestro. Bye. Gracias. Bye, bye.